La paella no es un plato. No es un plato. ¿Qué es entonces? Esto de aquí. ¿Lo veis? Esto es una paella. Tranquilos que lo voy a explicar, ¿vale? Seguro que muchos ya lo han pillado, sobre todo los que son de por aquí. Pero muchos dirán, ¿este tío qué coño está diciendo? Vale, vamos a ver. A ver, la paella no es un plato. ¿Por qué no es un plato? Todo el mundo conoce lo que es la paella, ¿no? Una paella. Madre mía, si es mundialmente conocido este plato de aquí, ¿no? De España, digamos, concretamente de Valencia. Ya veremos que quizá no es tan concretamente de Valencia, como pongo en la miniatura. Pero bueno, ¿os habéis parado a pensar que este plato culinario, entendemos, ¿no? Y no hagáis la broma de no es un plato, es... No, un plato me refiero a un plato culinario, no un plato, el utensilio, ¿vale? Porque me puede decir alguien, bueno, yo es que la cojo y me la como aquí, la echo aquí y me la como. No es un plato, vale. Vamos a reflexionar sobre el tema primero y luego os explico por qué la paella no es un plato y os explico todo, ¿vale? Pero primero, pensad, paella, ¿qué significa paella? Porque otros platos culinarios, pues el nombre que tienen, el nombre que se les suele dar, suele tener un sentido de lo que es exacto. Por ejemplo, unas migas, pues se llaman migas porque no dejan de ser migas, ¿no? Del pan que se ha puesto ya, digamos, correoso, porque ya se ha puesto, ¿no? Se ha resecado, de que ya no es del día y demás, pues antes de tirarlo, pues se aprovecha, ¿no? Se puede hacer gazpacho, se puede hacer, yo qué sé, se puede rallar, o sea, moler para hacer empanado, o a alguien se le ocurrió hacer migas. Migas, se le pone chorizo, se le pone pimientos, se le pone no sé qué y están buenísimas, ¿vale? Pero se llaman migas. Migas, a lo mejor, yo qué sé, tiene un sobrenombre. ¿Pero por qué? Porque son migas, ¿vale? La fabada asturiana o la fabada, ¿por qué se llama fabada? No es un nombre propio, es porque está hecha, se hace con fabas, con habas, ¿no? En asturleonés, faba es haba, judía, como quieras llamarlo. No sé, el cocido, el famoso cocido madrileño, o cocido, se llama cocido porque cueces las cosas. O sea, todos los platos, si os vais a pensar, tienen un nombre que no es un nombre propio, inventado, sino que tiene relación con lo que está, con el plato en sí, con lo que se hace, de lo que está hecho, no sé, ¿no? Una tortilla, esa tortilla, porque el batir el huevo y hacerlo así se le llama tortilla, no sé, pero no tiene como un nombre propio. O sea, la gente cuando oye paella dice paella, sí, la paella. ¿Qué es una paella? ¿A qué se refiere con paella? ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿No? Entonces, claro, los que somos de por aquí, de Cataluña, de Valencia, de Baleares, es decir, el Levante español, digamos, toda la parte, podemos decir la antigua Corona de Aragón, sin contar el Reino de Aragón, ¿vale? Que creo que en alguno de mis vídeos digo Reino de Aragón cuando tenía que haber dicho Corona, porque hay una diferencia muy, muy significativa. Una cosa es la Corona de Aragón, que es el conjunto de entidades políticas, reinos, condados, etcétera, que están bajo la misma corona, es decir, bajo la misma persona, en ese caso, ¿no? Que es el que se pone la corona, y otra cosa es el reino, ¿no? Por ejemplo. Y si se le llama Corona de Aragón es porque de esas diferentes entidades que forman esa corona, la más prestigiosa va adelante. En este caso sería el Reino de Aragón, por eso se llamaba Corona de Aragón. Lo mismo pasaba con la Corona de Castilla. La Corona de Castilla estaba formada por el Reino de Castilla, el Reino de Jaén, el Reino de no sé qué, el Señorío de Vizcaya, vete a saber, mil entidades políticas medievales de la época feudal que son muy dispares, ¿vale? Y cuando el que llevaba la corona se le decía, yo qué sé, Felipe II, rey de Castilla, de Aragón, conde de Barcelona, señor de Vizcaya, que se decían todos los títulos, ¿no? Pues claro, el primero siempre es el más prestigioso a nivel religioso. Entonces, por eso se llama las coronas, tienen el nombre de la entidad política más prestigiosa, ¿vale? Eso me ha venido así, que quede claro. Para quien no lo sepa, la diferencia entre corona y reino son cosas totalmente diferentes. Corona es un conjunto de entidades políticas que dentro de esas entidades pueden haber reinos o no, y un reino es un reino concreto que tiene un título de reino y que no ostente ese título será rey de ese sitio, pero puede ser muchas otras cosas, aparte de rey de ese sitio. Por eso existe la corona. Vale.
¿Por qué saco esto también de la corona y el reino y tal? Porque vamos a hablar un poco de... Porque claro, cuando digo la paella no es un plato, que es, y además la miniatura ha dicho que la auténtica paella no es la valenciana, vamos a hablar un poco de los valencianos, vamos a hablar un poco del tema, y para la gente que no, sobre todo no es de España, que quizá para que tenga un poco de contexto, voy a decir que cuando he dicho que los que somos de por aquí quizá ya han pillado lo de que la paella, y al ver este utensilio que todo el mundo sabemos lo que es, ¿no? Esto es una sartén, ¿veis? Una sartén, ¿vale? ¿Qué tiene que ver la sartén con la paella? Pues muy sencillo. Sartén, en catalán, es paella. O sea, la palabra paella, en catalán, o en valenciano, o en balear, es sartén, ¿vale? Cuando digo en catalán, en valenciano, en balear, es el mismo idioma, ¿vale? Lo que pasa es que lo digo para no ofender a la gente, porque ya sé que sobre todo los valencianos se ofenden mucho, bueno, no todos, algunos, o incluso yo diría que gente que ni es valenciana, pero por cuestiones ideológicas, políticas y demás, que en este país ya sabéis cómo está la cosa, consideran que el valenciano es un idioma, ¿no? Por ejemplo, yo he visto muchos vídeos de gente de Sudamérica o de Hispanoamérica que hablan de España, y dicen, sí, no os penséis que en España no solo hablan español, castellano, hablan más idiomas, y te empiezan a decir y a nombrar idiomas, y dicen el gallego, el catalán, el euskera, el valenciano. Y digo yo, el valenciano y el catalán es el mismo idioma. No los pongas como si fueran dos idiomas diferentes. Es como si yo digo, en Hispanoamérica se hablan muchos idiomas. El argentino, el mexicano, el colombiano, como si fueran idiomas diferentes, cuando es el mismo idioma. Claro, son dialectos diferentes que tienen sus cosas, sus propias palabras, su propia manera de hablar incluso, ¿no? Como en argentino que tenéis el voseo, etcétera. Pero en el fondo estáis hablando la misma lengua, porque os entendéis cuando habláis. No decís, o sea, estáis hablando la lengua pues española o castellana, porque y se le llama así porque el origen, ¿no?, de esa lengua pues viene de España, ¿no? Entonces cuando todos los que me estáis oyendo que sois de Sudamérica, o sea, de Hispanoamérica, perdón, a la lengua que habláis la llamáis español o castellano, ¿verdad? No decís, estoy hablando en colombiano, o estoy hablando... Si queréis concretar, diferenciarla del país de al lado, pues digo, sí, es que en colombiano se dice esto, vale, pero pues lo estás comparando con, a lo mejor, con el venezolano, o ¿no?, con las cosas que salen de un país al otro. Pero no decís, no, yo hablo colombiano, no hablo español. El español es una lengua diferente, yo hablo colombiano. ¿Qué es absurdo? Pues lo mismo de absurdo es que un valenciano o alguien diga que el valenciano no es catalán, que es una lengua aparte. ¿Por qué? Porque el origen de esa lengua viene de Cataluña y viene de la época de la Reconquista, de la llamada Reconquista, ¿vale? Que, voy a abrir otro paréntesis, se llama Reconquista porque se supone que se volvió a conquistar, ¿vale? Pero quiero sacar un tema aquí interesante, que es el concepto de conquista, que es una conquista, y el concepto de invasión. Porque si os fijáis, en la historiografía, depende cómo interese, a la misma cosa se la llama conquista o invasión. Fijaos que normalmente el que conquista llama a lo que conquista una conquista, pero el que es conquistado normalmente no lo llama conquista, lo llama invasión. Si os fijáis, cuando veis libros de historia, ¿no?, la historiografía clásica, a la invasión musulmana de la península ibérica la llama invasión, no la llama conquista. ¿Por qué no la llaman conquista? ¿Conquistaron el territorio? Pues llámalo conquista, ¿no? ¿Por qué la llamas invasión? Ahí estamos con lo que hemos dicho muchas veces de que se usa la historia para fines que no son científicos, que son ideológicos, políticos y mierdas de estas que me dan bastante asco. Pero bueno, quería sacar el tema ahora que he dicho de la Reconquista. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué en Valencia se habla catalán y en Baleares también? Pues porque hubo una reconquista, una época en la que los reinos que había arriba, o los condados, ¿no? En Cataluña estaban los condados catalanes, que eran antiguos condados del Imperio Carolingio, que una vez que vinieron, invadieron o conquistaron los musulmanes la península, o gran parte de ella, hasta bastante la parte de arriba, hasta casi la parte de arriba del todo, ¿no?, que quedan esos reinos cristianos ahí resistiendo, o lo que fuera. No voy a entrar en ese tema porque daría para otro vídeo. Quiero centrarme en esta parte, ¿no? Pues con la Reconquista, también en esta parte de aquí, del levante de la península, también hubo. Entonces, los catalanes, lo que se llama la Cataluña Bella, ¿vale?, que eran más o menos lo que hoy comprende más o menos las provincias de Barcelona y Gerona,
estaban formadas por esos condados, ¿no? Y quizá alguna del norte de Lleida, ¿no? Lo que estaba más tocando con el Pirineo y un poco Barcelona y demás, pues empezaron también a reconquistar esos territorios. Fueron bajando, todo lo que es hoy en día Tarragona y Lérida se le llama la Cataluña Nova, porque es lo que se conquistó. Y con Jaume I el Conquistador, con Jaime I el Conquistador, o llamémoslo invasor, porque mira, ¿por qué no? Empezaron a seguir conquistando, invadiendo más territorio, llegaron a las Islas Baleares, que por cierto, de esto se habla poco, hubo un genocidio total porque se cargaron a toda la población de las islas, que eran los musulmanes que estaban allí, que habían en su día, pues bueno, habían conquistado, invadido, no sé, pero se los cargaron a todos, se despobló la isla y se volvió a poblar de cero con gente de Cataluña, ¿no? Por cierto, gente de donde yo soy, de estas tierras de por aquí, que hablamos tenemos un dialecto parecido al de Baleares, pero bueno, no entro en más detalles. Siguieron conquistando, llegaron a Valencia, o sea, Valencia, esas tierras, y siguieron conquistando. Jaime I, a sus hijos, a cada uno de ellos, pues les dijo, mira, para ti, Baleares, que será tu reino, y para ti, Valencia, que será también tu reino. Se crearon los reinos de Valencia y de Mallorca, ¿no? Entonces, todas esas tierras se reconquistaron con gente de Cataluña, que hablaban catalán. Y como todos sabemos, pues, con diferentes lugares y territorios, pues, aunque sea la misma lengua, pues tienen sus propios dialectos y demás, ¿no? Y su manera de hablar. Eso para que quede claro, para la gente que no conoce un poco esto, sobre todo los que no son de España, y mucha gente que es de aquí de España que ni lo sabe, pero bueno, que sepáis que el valenciano y el catalán es la misma lengua, ¿vale? Es como decir que el mexicano y el español es la misma lengua, aunque sale un poco diferente, pero es la misma lengua, porque tiene el mismo origen, ¿vale? Vale, dicho esto, vamos a, que ya me estoy yendo mucho por las ramas, vamos al tema. La paella no es un plato, vale. ¿Por qué decía todo esto? Porque así he dicho que en catalán sartén es paella. O sea, paella, la palabra paella que decíamos antes, paella, paella, todo el mundo oye la paella, paella. Nadie sabe, ni aquí en España, ni en España lo saben. Lo sabemos por aquí, por el Levante, pero en el resto de España, que yo lo he podido comprobar, no lo saben. Se piensa que paella es un nombre propio de un plato que es original de Valencia. No saben que paella es sartén en catalán. O sea, si yo estoy en la cocina y le digo, acércame la sartén, y lo digo en catalán, o en valenciano, o en balear, voy a decir catalán a partir de ahora para que me entendáis, ¿no? Es como si yo dijera, hablo en español, en mexicano, en argentino, en colombiano, no voy a decir eso, ¿no? Diré español y ya está, ¿vale? Pues en vez de decir, acércame la sartén, diría, apropa'm la paella. Porque esto es una paella. Esto es una paella. Una sartén es una paella, ¿vale? En catalán, sartén significa paella, se dice paella. Entonces, este plato viene de ahí, de la sartén. ¿Y por qué digo que no es un plato? Porque no es un plato. Es una manera de cocinar, una forma de cocinar el arroz, que es arroz a la paella. Arroz, en catalán sería arroz a la paella. O en valenciano, arroz a la paella, arroz a la paella. La manera de hacer el arroz es a la sartén. Traducido al castellano sería arroz a la sartén. Cuando vais a un restaurante y os ponen una paella, lo que os están poniendo es un arroz a la sartén. Y alguno dirá, bueno, pero es lo mismo, porque el aparato ese es mucho más grande, tiene asas a los lados, no sé qué. Hombre, claro, es que una sartén, si es muy grande, no vas a poner un mango por las leyes de la física que todos conocemos. Pues es más práctico poner dos asas a los lados cuando la sartén es muy grande. Pero una llamada paellera, que en toda España se le llama así, porque como en toda la parte de España donde no se habla catalán, digamos, se llama paellera, que es el lugar donde se hace la paella, porque la mayoría del resto de España pues no sabe del origen de la paella, no sabe que paella es sartén, ya os lo digo. Entonces, se le llama paellera, pues, si os fijáis, es lo mismo que es una sartén, o sea, es lo mismo, es una sartén, lo que pasa que es más grande y con asas a los lados, pero es una sartén grande. Si yo me hago una paella en mi casa para mí solo, yo no voy a coger una paellera llamada paellera, voy a coger una sartén. Y yo me lo he hecho un montón de veces en casa, cojo la sartén y me hago la paella. Entonces, ¿entendéis esto, no? ¿Entendéis que el origen de la palabra paella no es que sea un plato propio, sino que es que con el tiempo, claro, y sobre todo a la gente que no hablaba catalán, oía lo de paella, arroz a la paella, se ha quedado con paella, porque para ellos paella no significaba nada. No, si hubieran dicho arroz a la sartén, pues entonces habría quedado como arroz a la sartén, pero como era una palabra que no conocían, pues se le quedó como hostia, y se quedó como nombre propio para el resto de España, ¿vale? Pero para los que vivimos aquí en la parte del Levante, que hablamos catalán, valenciano, balear, que no creo que se me enfaden los valencianos, que
sobre todo algunos. Pues todos sabemos que una sartén es una paella de toda la vida. Entonces, conclusión, o sea, no conclusión, reflexión sobre esto. Cuando dices, la auténtica paella, porque la gente dice, sobre todo Iris, que me viene, oye, la auténtica paella, ¿qué lleva? La auténtica paella lleva lo que te sale de los cojones. Porque no es un plato en sí, es una manera de hacer arroz. Mientras lo hagas en una sartén y si lo hagas con arroz, lo que te dé la gana. Con lo cual, la típica paella valenciana, que dicen que lleva verduras, conejo, creo que lleva judías o no sé qué, que dicen los valencianos, no, esa es la auténtica paella valenciana, porque se tiene constancia que de los primeros escritos o primeras fuentes que se habla de un plato así es en un pueblo de Valencia, pues ya se dice que originalmente viene de ahí. Pero mi teoría es que no viene de ahí. Eso era una manera que en todo el Levante era la costumbre o una manera, alguien se le inventaría en su día, pero como todo, cultural de hacer el arroz. Y os voy a poner un ejemplo. Yo cuando fui al Museo de la Pesca de Palamós, ¿vale? Un pueblo que está... seguramente a los de España les resultará familiar el nombre de Palamós porque su equipo de fútbol estuvo una vez en segunda B o en segunda, no sé qué, el Palamós, seguramente os suena, ¿eh? Pues un pueblo que está un poco más al norte, donde yo vivo, por ahí por la Costa Brava. Es un pueblo bastante grande, tiene su puerto y demás. Entonces tiene un museo de la pesca. Y cuando fui una vez, vas al museo, ves todo el museo y aparte, lo bueno que tiene ese museo es que comes allí como parte del museo. Puedes comer y te ponen platos que comían los pescadores de toda la vida. Entonces ahí es una maravilla, porque dices, hostia, esto comía, esto otro. Y un plato que comían muchos pescadores era lo que se llama el fideuà. Que seguramente mucha gente no sabe lo que es un fideuà. Para que no lo sepáis, un fideuà sería como una paella, pero en vez de usar arroz, se usan fideos. Y se le llama fideuà. ¿Y cómo hacían este plato del fideuà? Pues muy sencillo. Cogían una sartén, lo más barato que había, porque claro, era gente pues humilde, y el fideo súper barato. Entonces, cuando pescaban, tú vas a pescar, yo que sé, un tipo de pescado, ¿no? De tal. Y cuando sacas las redes, pues siempre hay un montón que se llama murraya, que es todos estos pescaditos y cosas que la red ha arrastrado porque sí, y que tú no lo vas a comercializar ni nada, entonces te sobra. Y eso es lo que usan los pescadores y aprovechan. Entonces esos pescados, ¿vale? Los cogían y se los comían, ¿vale? Los hacían y con las colas, con las cabezas, con no sé qué, hacía una especie como de caldo, ¿vale? En una sartén, como se hace la paella, y luego ponía los fideos, lo hacían ahí al fuego y hacían el fideuà. Y el fideuà era pues como una especie de fideos a la sartén. En vez de arroz, porque a lo mejor en ese tiempo pues el fideo era aún más barato que el arroz, pues y es el fideuà famoso. Entonces, si los marineros hacían esto con una sartén, porque la sartén es la cosa más básica, simple en una cocina, en cualquier cocina del mundo, es la manera más... Cualquier cosa la haces en una sartén. Entonces, popularmente, humildemente, la gente, unos pescadores que se van por a pescar, tenían una sartén y hacían ahí los fideos a la sartén. ¿Con qué? Con el caldo que había sobrado, o sea, que habían hecho de los pescaditos que habían sobrado, de la morralla esa que se la habían comido, a lo mejor como segundo, ¿no? Y como primero, tienen ese fideuà. Entonces, la paella, pues seguramente es lo mismo. Era una manera que tenía la gente humilde de, pues, el caldo de las cosas que les sobrara, o ponían hortalizas también, o cualquier cosa, lo que tú buenamente quieras hacerte la paella, te la puedes hacer de lo que quieras. Esa arroz a la sartén te la vas a poder hacer de lo que quieras. Con lo cual, decir, primero de todo, que os quede claro, no es un plato, no es una cosa concreta, es una manera de cocinar el arroz, ¿vale? Y por consiguiente, decir que la auténtica es la valenciana, porque la hacen de tal manera concreta, una tontería como una casa, ¿vale? La auténtica es la que tú quieras hacer. La auténtica paella, no existe la auténtica paella, no existe. Por eso la valenciana no es la auténtica paella, porque la paella en sí, como tal, auténtica, no existe. Paella significa sartén. ¿Y por qué significa sartén? Porque viene de hacer el arroz a la sartén. Como también aquí, otra manera de hacer el arroz es hacer el arroz a la casola, arroz a la cazuela. En vez de usar una sartén, se usa una cazuela de barro. Y ahí el arroz queda más caldoso, que hay muchos sitios que le llaman arroz caldoso. No queda como en una paella, como en una sartén, que queda más seco, ¿no? Y más
bueno, de esta manera característica de la paella, ¿no? Del arroz. Vamos a empezar a llamar las cosas por su nombre. No vamos a llamar la paella, vamos a llamarlo arroz a la sartén o arroz a la paella. Sí, para que se quede el nombre, para no despistar. El arroz a la paella queda como más seco, ¿no? Y el arroz a la cazuela queda más caldoso. Entonces, pues aquí, por ejemplo, por Cataluña hay un montón de lugares, restaurantes que son especializados en arroces. Porque hay muchas maneras de hacerlo, no solamente a la paella o a la sartén, ¿vale? Pues nada, creo que voy a dejar aquí el vídeo, creo que queda bastante claro el origen. Y seguro mucha gente estará flipando o estará diciendo, hostia, no sabía yo que paella es sartén en catalán, ¡buah! Y por eso viene de ahí. Pues sí, viene de ahí. La paella, la famosa paella, internacionalmente llamada paella, es sartén. O sea, voy a hacer una paella, voy a hacer una sartén. Pues no voy a hacer un arroz a la sartén. Es la manera de hacerla. No me repito más, ¿vale? Pues nada, espero que los valencianos no se me ofendan, lo siento. Y si alguno me quiere rebatir esta tesis que yo tengo, que la encuentro bastante sòlida, creo yo, ¿vale? Paella, nois, amics valencians, tots sabem que paella és sartén en castellano, ¿vale? O sea que, a ver cómo me rebatís esto. Pues nada, y sobre todo, como este vídeo va a salir el domingo, espero que todos vosotros lo celebréis comiéndoos una arroz a la paella, como aquí en España se ha hecho tradicionalmente toda la vida en las casas, las familias, en los restaurantes, ¿vale? Es el plato por excelencia de los domingos. Ya me he equivocado, el plato no, la manera de hacer el arroz por excelencia aquí los domingos para comer, no para cenar, que los guiris se la comen para cenar y luego, no veas, tío, para luego dormir,